Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día lo que vamos a discutir es sobre un concepto bien importante en la teoría de probabilidades, que es esencialmente el concepto de independencia cuando uno ejecuta experimentos aleatorios. Y un poco la idea es tratar de formalizar este concepto de que eventualmente uno puede tener un par de experimentos aleatorios que no interactúan entre ellos, en el sentido de que la ejecución de un experimento no repercute en los resultados de la ejecución de otro experimento aleatorio. Por ejemplo, si ustedes piensan en el lanzamiento de un dado, que es el ejemplo que hemos ocupado a lo largo de este capítulo, de las primeras unidades, si ustedes ejecutan el experimento dos veces en igualdad de condiciones, el resultado de la ejecución del primer experimento de alguna manera no tiene ningún vínculo con la probabilidad con la cual yo voy a observar la ejecución del segundo experimento. De alguna forma, el resultado del primer experimento no genera ningún tipo de condicionamiento en la forma en que voy a observar la plausibilidad de los distintos resultados que repercuten en la segunda ejecución del lanzamiento del dado, ¿ya? Y la forma de formalizar un poco la interacción o la coexistencia o ejecución de dos experimentos que son independientes matemáticamente es lo que vamos a presentar hoy día a nivel de caracterizar un poco una propiedad sobre la probabilidad, cuando miramos la probabilidad conjunta de que esos dos experimentos se ejecuten simultáneamente, ¿ya? Es un poco el objetivo de la discusión de hoy día. Hay un montón de otros ejemplos donde uno también espera esa noción como de independencia. Por ejemplo, si uno ejecuta un dado y al mismo tiempo, no sé, estáis midiendo la temperatura del día y un poco tú veis que la medición de la temperatura uno lo puede ver como un experimento aleatorio. El resultado de la temperatura y la ejecución del dado per se no tienen un vínculo directo, y uno esperaría que si uno ejecuta el experimento de medir la temperatura diariamente versus el experimento de lanzar un dado en sucesiones consecutivas, un poco no hay interacción entre esos dos eventos y sean independientes en su ejecución. Distinto es si uno mira ahora la secuencia de mediciones de temperatura de un día al otro, porque uno podría intuir que si uno midió la temperatura el día anterior, el resultado de esa medición de alguna manera tiene un efecto en la medición del siguiente día. O sea, es información útil. Bueno, si yo sé que el día de ayer la temperatura fue 30 grados, lo más probable es que la temperatura de hoy oscile en torno a ese valor, porque estadísticamente, si uno ve la ejecución de estos experimentos aleatorios, hay un nivel de codependencia, ¿ya? Entonces, así como definimos el concepto de independencia, que es lo que vamos a discutir hoy día, hay contextos donde efectivamente la independencia no se cumple, y en esos contextos es donde uno propicia la idea como de inferencia, ¿ya? Inferencia estadística tiene que ver con sacar provecho de las codependencias de dos experimentos aleatorios, para tratar de inferir un experimento como consecuencia del resultado de otro experimento. Pero en el ámbito de independencia eso no ocurre, porque un poco lo que estamos tratando de modelar y el objetivo de lo que vamos a discutir hoy día es cuando efectivamente no hay codependencia, y por ende la pregunta de cuál es el efecto que tiene el resultado de un experimento en el otro, básicamente no hay ningún efecto, y eso es lo que vamos a tratar de formalizar en la cápsula hoy día, ¿ya? Un poco eso es el contexto, y ahora vamos a entrar a los aspectos de formalización propiamente tal, ¿ya? Muy bien, entonces estas son mis notas. Entonces vamos a discutir independencia y probabilidad condicional. Son dos conceptos que están súper vinculados uno con el otro. De hecho, la independencia se va a poder entender de manera mucho más precisa cuando introduzcamos el concepto de probabilidad condicional, que es el objetivo de la siguiente cápsula. Hoy día vamos a concentrarnos exclusivamente a discutir de independencia y cómo matemáticamente se formaliza la independencia entre dos eventos. A ese nivel lo vamos a caracterizar. Entonces, el concepto de independencia captura la codependencia de eventos. O sea, vamos a hablar de independencia a nivel de eventos de la sigma álgebra o subconjunto del espacio muestreo, y tiene que ver con la probabilidad. Es un atributo de la probabilidad en el espacio donde estamos parados, ¿ya? Y particularmente lo que queremos medir es la probabilidad de coocurrencia de dos eventos simultáneamente, ¿ya? Y la coocurrencia, tradicionalmente, la probabilidad de que un evento ocurra simultáneamente a otro, es esencialmente la intersección. Entonces, el objeto de interés es la probabilidad de la intersección de dos eventos, y en ese contexto es donde vamos a introducir formalmente el concepto de independencia. Esta es la definición matemática de qué significa independencia entre dos eventos. Entonces, tomamos dos
elementos de la sigma álgebra. Nosotros decimos que estos se definen como los eventos del espacio muestreo, el conjunto donde vamos a poner probabilidad, y decimos que son independientes si la probabilidad de la concurrencia, o sea, de la intersección de ellos, se puede escribir como esta propiedad algebraica, que es la multiplicación de las probabilidades. ¿Ya? Ahora, ¿por qué uno llega a esta formulita que la probabilidad de la concurrencia se descompone como la multiplicación? Eso va a tener mucho más sentido cuando introduzcamos el concepto de probabilidad condicional. Y ahí va a ofrecer más luces la importancia de tener esta estructura producto, de que la probabilidad de la multiplicación se ve como la multiplicación de las probabilidades. ¿Ya? Bueno, gráficamente esto es lo que estamos viendo. Si uno considera el espacio muestreo acá y tomo dos conjuntos F y G, la intersección o la concurrencia es esencialmente la intersección de esos eventos, y lo que estamos caracterizando acá es la probabilidad de la intersección, que se escribe como la multiplicación de las probabilidades. ¿Ya? Y esa es la estructura que gobierna esta idea de independencia. Formalmente, después, un poco la interpretación que discutí al comienzo de la cápsula, de entender que eventos independientes tienen que ver con esta idea de que el experimento mismo, los resultados de un experimento no repercuten en el resultado del otro. Eso lo vamos a ver de manera mucho más clara cuando introduzcamos la idea de probabilidad condicional, que viene en la siguiente cápsula. Pero por el momento, esta es la definición formal de independencia entre eventos. ¿Ya? Algunas observaciones que son como una suerte de sanity check de la definición. Fíjense que si ustedes consideran el caso extremo de que F y G tienen intersección nula, ¿ya? Por tener intersección nula, evidentemente que la probabilidad del vacío es cero, así que aquí tengo cero. Entonces la única forma en que la condición 1 se cumpla, o sea, que F y G sean independientes, bajo la premisa de que F y G tienen intersección nula, es que ya sea la probabilidad de F sea cero o la probabilidad de G sea cero, de tal manera que se preserve esta identidad. Entonces eso es lo que está escrito acá, que en el caso de eventos de intersección nula, ¿ya? La única forma en que esos eventos son independientes es que uno de ellos tenga probabilidad nula, o sea un evento de probabilidad cero, ¿ya? Que es como una condición bien extrema, si se pueden pensar. O sea, los eventos de probabilidad cero son el vacío, lo sabemos, y podrían haber eventos, dependiendo de la probabilidad que uno define en el problema, podrían haber eventos de probabilidad cero también, pero en general es una condición bastante extrema, es decir, que se tiene esta condición. Por tanto, cuando la intersección es nula, casi siempre es que efectivamente los eventos no son independientes, porque para que sean independientes esta condición es demasiado fuerte. ¿Ya? Entonces es un contexto donde uno empieza a ver en qué ámbitos tiene sentido esta propiedad y cuándo no. En este caso es bien fuerte lo que uno tiene que pedir para que la propiedad se cumpla. ¿Ya? Fíjense que para el caso, es un caso extremo, este es el otro caso extremo, cuando F es el vacío o G es, disculpa aquí, claro, cuando F es vacío, se puede mostrar que el vacío como conjunto es independiente de cualquier evento de la sigma álgebra. Eso está más o menos claro porque interacción de vacío con vacío me da vacío y la probabilidad del vacío es cero. Así que en ambos lados puede tener probabilidad cero. Así que efectivamente el vacío es independiente con cualquier conjunto. O sea, ¿ya? Entonces fíjense que hay una dicotomía fuerte entre el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 es muy difícil poder lograr la condición y en el caso 2 se cumple siempre, ¿ya? La independencia con el vacío. Lo mismo con el conjunto completo, que es como el complemento del vacío, ¿no? Es formalmente independiente de cualquier evento de la sigma álgebra. ¿Por qué? Porque si ustedes toman F igual al conjunto de muestreo, la intersección es G, la probabilidad del conjunto muestreo 1, y me queda la probabilidad G igual a la probabilidad G, así que efectivamente, nuevamente es un caso donde la condición se cumple siempre, ¿ya? Entonces hay dos eventos donde la propiedad se cumple siempre, que es el caso cuando uno de los eventos es el vacío y todo el espacio muestreo, y el otro caso extremo es cuando los eventos tienen intersección nula. ¿Ya? Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí entonces acá introdujimos el concepto de independencia entre dos eventos, ¿ya? Pero uno puede extender esto a una colección de eventos, ¿ya? Entonces uno dice que la colección de eventos F sub i, en este caso una colección finita, ¿ya? Nuevamente parte de la sigma álgebra. Estamos siempre asumiendo que son eventos, así que son parte de la sigma álgebra donde estamos parados. Decimos que son independientes si ustedes toman un subconjunto arbitrario de este conjunto, ¿ya? Indexado por J, que le puse un J subconjunto de los índices 1 hasta acá. Entonces ahora indexamos la probabilidad de la intersección sobre este subconjunto arbitrario del conjunto de los F sub i. Entonces la probabilidad de la intersección se
descompone como la multiplicación de las probabilidades de cada uno de los eventos constituyentes. Si se fijan, esto es una extensión del caso de dos eventos, porque en particular coincide con esta definición cuando k igual a 2. Cuando están considerando dos conjuntos, esencialmente lo que tengo en la definición 1. Cuando considero una colección finita de conjuntos, esencialmente lo que tengo aquí en la definición más general, ¿ya? Y esto en general se puede extender a una colección incluso infinita de conjuntos. Si yo tengo una colección infinita, es la misma idea. Tomo un subconjunto finito de ellos y verifico que por cualquier subconjunto finito se cumple esta condición, y en ese contexto uno dice entonces que la familia de eventos son independientes entre ellos, ¿ya? Y si se dan cuenta, efectivamente, si pedir independencia para dos eventos es una condición relativamente difícil de satisfacer, se pueden imaginar que pedir independencia para cualquier subcolección de eventos de esta familia es muchísimo más difícil de cumplir. Entonces, efectivamente, en particular, si uno puede empezar a darse cuenta de cosas, por ejemplo, si f sub i son independientes, entonces cualquier par de elementos cualquier par de eventos en particular son independientes, y así sucesivamente. O sea, efectivamente esta condición es mucho más fuerte que pedir independencia de pares, por ejemplo, ¿ya? Así que es una condición súper potente. En particular, si tenemos tres conjuntos, f, g y h, se dicen independientes si la multiplicación de la intersección es la multiplicación de las probabilidades de cada uno de los conjuntos de manera individual, ¿ya? Esa es la definición, así que formalmente esa es la manera de matemáticamente expresar esta idea de que les mencionaba yo, de que efectivamente estamos modelando esta idea de que la concurrencia de experimentos aleatorios no interactúan entre ellos y que la ejecución de un experimento no afecta la probabilidad del otro. Ahora vamos en lo que viene ahora, para cerrar un poco la cápsula y darle un poquito de contexto a esta definición, voy a introducir dos ejemplos que de alguna manera ya hemos visto a lo largo del curso, uno en el ámbito discreto y uno en el ámbito continuo, donde vamos a expresar un contexto específico donde emerge esta propiedad de independencia, y vamos a ver qué pasa en ese caso, cómo se simplifica el cálculo de las probabilidades. En la próxima cápsula, cuando introduzcamos el concepto de probabilidad condicional, va a quedar muchísimo más claro, a mi modo de ver, la importancia de esta estructura, ¿ya? Porque efectivamente nos vamos a dar cuenta que en el ámbito de definir la probabilidad condicional va a emerger esta propiedad que les mencionaba, que la ocurrencia de un experimento no repercute en el outcome o en el resultado del otro experimento. Y eso se modela matemáticamente con este concepto de probabilidad condicional, ¿ya? Pero eso lo vamos a introducir en la próxima cápsula, ¿ya? Entonces vamos al primer ejemplito, que un poco esto ilustra el ejemplo que presenté al comienzo de la cápsula, donde dije que supongamos que yo ejecuto el lanzamiento de dos dados en las mismas condiciones, ¿ya? Con las mismas condiciones, y donde el resultado, la ejecución de un dado no tiene ninguna incidencia sobre el siguiente experimento, que es la ejecución del mismo dado. Entonces voy a considerar el contexto de un dado equilibrado, ¿ya? Entonces tengo experimento 1, lanzamiento de un dado, experimento 2, lanzamiento del mismo dado bajo igualdad de condiciones. Voy a asumir que el dado es equilibrado, o sea que el experimento escoge una de las caras del dado de manera equiprobable. O sea, cuando ustedes lanzan el dado no tiene ningún sesgo específico. El espacio muestreo sabemos que 1 es 6, tengo 6 posibilidades, la sigma álgebra del conjunto de potencia, y sabemos que la probabilidad para el caso equiprobable está caracterizada por una función de probabilidad de masa, que 1 partido por 6, ¿ya? Un sexto, 1 partido por la cardinalidad del espacio muestreo, ¿ya? Muy bien, entonces esto le llamo P1, ¿ya? La probabilidad del primer experimento aleatorio. Veamos el segundo experimento aleatorio, es la misma construcción, mismo espacio de muestreo, misma sigma álgebra y la misma probabilidad, porque estamos asumiendo aquí el dado equilibrado, ¿ya? Nuevamente, ya esta probabilidad le llamo P2 para distinguirlo de que es la probabilidad que gobierna el segundo experimento aleatorio, ¿ya? Muy bien, donde tiene sentido introducir el concepto de independencia en este contexto, entonces lo que estamos asumiendo de alguna manera es que estos dos experimentos se ejecutan de manera independiente. O sea, un experimento no repercute en el resultado del otro. Y para modelar eso propiamente tal, lo que uno define es el espacio de muestreo que modela la ejecución de ambos resultados. Entonces, mi experimento ahora es la ejecución de ambos resultados, y lo represento eso como un par ordenado, donde en la primera componente pongo el resultado del experimento 1 y en la segunda componente pongo el resultado del experimento 2. Esencialmente ese es un experimento aleatorio, ¿ya?
que vive en este espacio muestreo que voy a llamar gamma tilde, que es el producto cartesiano entre gamma y gamma, porque en la primera componente voy a estar un poco modelando el resultado del primer lanzamiento del dado y en la segunda componente voy a estar modelando el segundo lanzamiento del dado. ¿Ya? Eso es súper importante, porque un poco el concepto de independencia en este contexto tiene que ver con modelar la coocurrencia de estos dos experimentos, y para eso entonces uno tiene que hablar uno tiene que introducir el espacio producto, porque estoy modelando matemáticamente el ejercicio de ejecutar ambos experimentos, y los resultados de ambos experimentos finalmente van a ser el resultado de mi experimento global, mi experimento conjunto. ¿Ya? Eso es súper importante porque es un concepto que va a surgir sistemáticamente cuando modelemos matemáticamente la concurrencia de varios resultados aleatorios. Se modela como un producto cartesiano, ¿ya? Donde componente a componente se van ejecutando los experimentos. ¿Ya? Esa es la manera de modelarlo. Y naturalmente la sigma álgebra sigue siendo el conjunto de potencia, porque este es un conjunto de cardinalidad finita. ¿Ya? 6 al cuadrado es la cardinalidad de ese conjunto. ¿Ya? Entonces, algunos eventos. Empecemos a tratar de plantear eventos interesantes. Consideremos el siguiente evento. El primer dado toma el valor 6. ¿Ya? Esa es la afirmación. ¿Ya? Fíjense que de alguna manera lo que estoy diciendo con esta afirmación es que estoy caracterizando el evento que solamente tiene que ver con la ejecución del primer experimento. Matemáticamente se escribe así: son los pares de 1 como de 2 en el espacio muestreo, tal que de 1 igual a 6 y de 2 no se le da ninguna restricción. ¿Ya? Por tanto, la probabilidad de este conjunto, dado que solamente estoy poniendo restricción en el primer experimento, equivale a la probabilidad de observar en el primer experimento el valor 6. ¿Ya? Esta parte es importante. Se den cuenta que efectivamente la probabilidad de este conjunto, que es un evento de la sigma álgebra, o sea, del espacio producto, es esencialmente la probabilidad de mirar el primer experimento. Y la probabilidad del primer experimento la llamamos P1. ¿Ya? Y era sobre el singleton 6. Así que esa conexión es súper importante que la hagan. Y ahí se den cuenta de este objeto. Ya. Y naturalmente esa probabilidad, como dijimos, es un sexto. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí uno se da cuenta que efectivamente a partir de la probabilidad solamente del primer experimento puedo caracterizar la probabilidad del evento en el espacio producto, porque en realidad este evento en particular pone restricciones solamente sobre una de las coordenadas. ¿Ya? Así que tiene que haber una consistencia, y la consistencia es la que está descrita acá. ¿Ya? Efectivamente estamos mirando la probabilidad del primer experimento, que es P1. ¿Ya? Eso es súper importante que verifiquen eso y se convenzan de que efectivamente esta pregunta tiene que ver con la ejecución del primer experimento aleatorio, que está gobernado por esta probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos al segundo evento, que un poco es la contraparte del evento que está acá, y dice lo siguiente: el siguiente evento dice: el segundo dado toma el valor 2. ¿Ya? Entonces nuevamente describimos, le pongo A sub 2 a esto, son el par de 1 de 2, tal que de 2 es igual a 2. ¿Ya? Entonces aquí efectivamente estamos hablando de una condición sobre el segundo experimento, la segunda ejecución del dado. Por tanto, la probabilidad de así como el caso anterior tenía que ver con P1, tiene que ver con P2, y sobre el singleton 2. Y dijimos esto que era P2 de 6 y P2 de 6 un sexto. La misma explicación que el caso anterior. De alguna manera, entonces, la probabilidad de este evento en el espacio producto se reduce a mirar la probabilidad sobre el primer experimento, que era un dato que nos daban en el problema. Nos decían, nos daban P2 y nos daban P1, entonces tenemos que esa probabilidad es un sexto también. ¿Ya? Bueno, aquí viene el concepto de independencia, porque vamos a decir que los dos experimentos se ejecutaron de manera independiente, y por tanto, si ahora yo considero un evento que restringe ambos resultados, el experimento 1 y el experimento 2, por ejemplo, el primer dado toma el valor 6 y el segundo dado toma el valor 7, esencialmente esto se puede ver como un evento donde hay restricciones en ambas componentes, esencialmente el singleton 6,2, ya, por construcción. Pero lo importante es que aquí viene la independencia, porque nos damos cuenta que en realidad este conjunto escrito así siempre se puede escribir como la intersección de A1 cruz A2, donde A1 era el evento donde ponía restricciones en la primera coordenada, y el A2 es el evento donde pongo restricciones en la segunda coordenada. Y la intersección de ellos, por definición de la intersección en productos cartesianos, es esencialmente este evento conjunto. Ya, 6, 7. Disculpen, 6. Aquí está mal, esto debería ser 7. O pongámosle 2 a esto mejor, para que sea consistente con lo que está arriba.
Esto debería ser 2. ¿Ya? Entonces eso está malo. Para ser consistente, perfecto. Sí, de hecho que hay un error. Entonces nos damos cuenta que efectivamente A se escribe como la intersección de estos dos eventos, y aquí ocupamos la independencia porque estos eventos se ejecutan de manera independiente. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que el hecho de que el dado me dé un dado resultado en la primera ejecución es independiente de que el dado me dé un resultado en la segunda componente, que es lo que están modelando de alguna manera a 1 y a 2. Fíjense que a 1 modela un evento que tiene que ver con el primer experimento aleatorio y a 2 modela un evento que tiene que ver con el segundo experimento aleatorio. Entonces yo voy a decir que esos experimentos son independientes, ¿ya? Y eso implica entonces, porque se ejecutaron de manera independiente, que efectivamente la probabilidad de A, que es la intersección de ellos, se va a escribir como la multiplicación de las probabilidades, por la definición de independencia. Y esto dijimos que era la probabilidad del primer experimento por la probabilidad del segundo experimento, que en este caso es un sexto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, lo que hicimos con esto es, si se fijan, obtener la probabilidad de un singleton en el espacio conjunto, que es un sexto al cuadrado. Y si conocemos la probabilidad de un singleton en el espacio conjunto, fíjense que este análisis lo pueden hacer por cualquier par de valores arbitrarios, van a conocer la función de probabilidad de masa del espacio conjunto y con ello van a poder caracterizar la probabilidad para cualquier evento en el espacio producto conjunto. Así que de alguna manera este análisis me permite encontrar una relación bajo la hipótesis de independencia, que los experimentos se ejecutaban de manera independiente. Lo que obtengo es que si yo conozco las probabilidades de cada uno de los experimentos de manera aislada, ¿ya? Conozco P1 y P2, de este conocimiento voy a poder obtener la probabilidad conjunta, producto de que estoy asumiendo que los experimentos se ejecutaron de manera independiente. Entonces tengo este atributo, que la probabilidad de A es dado que se escribe como intersección y estos eventos son independientes, en la multiplicación, y de esto entonces puedo obtener en general la probabilidad de un conjunto que se escribe de esta manera, ¿ya? Como el producto cartesiano de dos componentes, de dos partes. Que en este caso especial me da la función de probabilidad masa del espacio conjunto, y con la función de probabilidad masa resuelvo el problema. Porque acuérdense que esencialmente lo único que ustedes necesitan determinar en un problema discreto es la función de probabilidad masa. Así que en este caso, bajo la hipótesis de independencia, el conocimiento de P1 y P2 me da la función de probabilidad masa del espacio producto, que es un sexto al cuadrado, ¿ya? Y con ello puedo obtener la probabilidad de cualquier experimento conjunto, ¿ya? Porque esencialmente eso es lo que me da la probabilidad conjunta, ¿ya? Así que un poco eso es lo que responde este ejemplito, y un poco el resultado como global que uno podría obtener de este ejemplo es que de alguna manera las probabilidades marginales de cada uno de los experimentos, bajo la hipótesis de independencia, me permiten obtener la probabilidad del espacio conjunto, ¿ya? Que es algo que en general no se cumple. Si ustedes conocen las probabilidades marginales de un vector aleatorio, ya como lo introdujimos en la cápsula anterior, cuando introducimos el concepto de calcular las probabilidades sobre un cilindro 1D, el conocimiento de la conjunta implica el conocimiento de las marginales, de las probabilidades sobre los cilindros 1D, pero si ustedes conocen solamente las probabilidades de los cilindros 1D, que en este caso corresponde a P1 y P2, esa no es información suficiente para obtener la probabilidad del espacio producto o del espacio conjunto, ¿ya? En general no es suficiente, uno necesita conocer más, pero en el caso de independencia eso es suficiente, porque el producto de la independencia, en realidad la conjunta se escribe como la multiplicación de las probabilidades marginales, y es una propiedad súper importante que solamente se da cuando se tiene esta propiedad de independencia, en este caso en cada una de las componentes del espacio producto, ¿ya? Que está asociado a experimentos independientes. Así que eso es súper importante, que es como una consecuencia de la independencia, que es que si ustedes conocen las probabilidades marginales, pueden obtener la probabilidad conjunta, y en este caso especial es un sexto al cuadrado. Entonces, en general, como dijimos anteriormente, un evento que se escribe de esta manera, ¿ya? Como A1 tilde plus A2 tilde, ¿ya? Que es un evento que nosotros le llamamos cilindro 2D, ¿ya? Siempre se va a poder escribir como la intersección de dos conjuntos, ¿ya? B1 y B2, donde B1 es el cilindro 1D que contiene la primera componente del conjunto, y el B2 es el cilindro 1D que contiene la segunda componente del conjunto, ¿ya?
fíjense que la intersección de B1 cruz B2 me da un cilindro 2D. Esto es interesante, y nos damos cuenta que siempre un cilindro 2D, o sea, un conjunto que se escribe como el producto cartesiano de dos componentes, en este ejemplo, se va a poder descomponer como la intersección de dos cilindros 1D. ¿Por qué 1D? Porque recuérdense la definición que introdujimos en la cápsula anterior cuando hablamos de los cilindros. Y hablamos de los cilindros 1D, que son aquellos que tienen solamente una restricción en la primera componente, o en este caso en la primera o la segunda componente, y el otro es todo el espacio muestreo. Entonces, lo interesante es que los cilindros 2D se pueden escribir como la intersección de cilindros 1D, ¿ya? Y si el problema es independiente, como dijimos que los experimentos eran independientes en este caso, porque cada componente es independiente, efectivamente podemos ocupar esa propiedad y de independencia, ¿ya? Que básicamente es la probabilidad del conjunto A, que es el producto cartesiano, se escribe como la multiplicación de las componentes que intersectan, que son básicamente las probabilidades de los cilindros 1D, que sabemos que la probabilidad del cilindro 1D esencialmente es la probabilidad marginal, ¿ya? Que es P1, y la probabilidad del cilindro 2D, disculpe, el cilindro 1D sobre la segunda componente es la probabilidad marginal esto es por definición, porque dijimos que la probabilidad del experimento 1 era P1 y la probabilidad del experimento 2 era P2. Así que en general se obtiene este atributo de que cualquier conjunto que se escribe como el producto cartesiano de dos conjuntos, final del día, tiene esta descomposición, que la probabilidad de A es la multiplicación de cada una de las componentes de este cilindro, ¿ya? Y eso es esencialmente la independencia de este contexto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, enfatizar lo que mencioné anteriormente, que en el caso independiente, si ustedes tienen el experimento 1 que se modela con un cierto espacio de probabilidad y el experimento 2 con un cierto espacio de probabilidad, de alguna manera aquí estoy consolidando lo que ya les dije verbalmente. Entonces, bajo la independencia, lo que uno hace es construir el espacio conjunto, ¿ya? Que es este, con esta sigma álgebra, conjunto potencia, donde la probabilidad del espacio conjunto esencialmente cumple esta propiedad, que la probabilidad de un evento conjunto o un evento cartesiano se descompone como la probabilidad de la multiplicación de las marginales, o de las marginales porque esencialmente esta es la probabilidad de la ejecución del primer experimento multiplicado por la probabilidad de la ejecución del segundo experimento. Entonces se tiene este atributo que solamente ocurre bajo la hipótesis de independencia, ¿ya? De alguna manera la probabilidad de que simultáneamente tengo restricciones en cada una de las componentes se reduce a mirar marginalmente la ejecución de cada uno de los experimentos. Y es una propiedad simplificadora, porque simplifica mucho el análisis de problemas, pero que solamente se da bajo la hipótesis de que los experimentos son independientes, ¿ya? Y es un resultado súper importante y que va a aparecer cada vez que nosotros le digamos que los experimentos se ejecutaron de manera independiente, satisfacen esta propiedad, ¿ya? Que de alguna manera la probabilidad de la intersección, de la intersección, o en este caso el producto cartesiano, se puede escribir como la multiplicación de las probabilidades. Muy bien, entonces este es un ejemplito que es súper concreto para ilustrar el efecto que tiene la independencia y cómo a partir de la independencia uno puede, a partir de conocimiento marginal de cada uno de los experimentos, caracterizar el experimento conjunto, ¿ya? Y que de alguna manera el ingrediente que modela el experimento conjunto es la probabilidad que simultáneamente coexistan estos dos experimentos y que bajo la hipótesis de independencia tiene una expresión súper simple, que es la ecuacioncita que está acá, que es la probabilidad de que simultáneamente el experimento 1 tome el valor a 1 y el experimento 2 tome el valor a 2, ¿ya? Esto se puede ver como una intersección, y vía la independencia de estos dos experimentos uno llega a este resultado acá, que es la probabilidad de la ejecución del primer experimento que tome el valor a 1 multiplicado por la probabilidad del segundo experimento que tome el valor a 2. ¿Ya? Y esta propiedad multiplicativa es la que un poco modela el concepto de independencia. ¿Ya? Muy bien. Espero que haya un poco quedado claro la naturaleza de la independencia en el caso discreto. Voy a mostrar un caso continuo que se conecta con lo que vimos al final de la cápsula anterior de la distribución gaussiana multivariada. Mostramos la expresión general de la distribución gaussiana multivariada, pero pusimos un énfasis específico al final en un caso especial, que es el caso cuando la matriz de covarianza, que caracteriza la función de densidad de probabilidad del caso multivariado, es una diagonal, y en particular una función de identidad, ¿ya? Discutimos
que la función de densidad bajo este contexto tiene una estructura producto. La densidad conjunta se descompone como las densidades marginales sobre X1 y X2, si lo recuerdan. Ahora vamos a contextualizar ese resultado en este ámbito de ver si efectivamente, si tenemos un experimento en R2 que está modelado por una densidad gaussiana de media cero, de vector cero, y varianza dado por la matriz de identidad, efectivamente las dos componentes del experimento son independientes entre sí. Entonces, de alguna manera lo que estamos modelando es, podemos pensar que en realidad estoy modelando un experimento conjunto, por ejemplo, la temperatura de un sensor versus la humedad de otro sensor, por decir algo. Y vamos a suponer que la temperatura y la humedad siguen una distribución conjuntamente gaussiana de media cero y varianza dado por la matriz de identidad. Y lo que queremos verificar es si bajo este modelo, efectivamente, la temperatura y la humedad, que estamos modelando en este experimento conjunto, con esta función de densidad, son independientes o no. ¿Ya? Y bueno, la antesala de esto es recordar que efectivamente para este caso vimos al final de la cápsula anterior que efectivamente la densidad conjunta tiene una estructura producto que de alguna manera está propiciando la misma estructura producto que tenemos acá, y por ende estaríamos pensando en que efectivamente este modelo está modelando eventos que son independientes coordenada a coordenada. Ya, verifiquemos. Seamos más rigurosos. ¿Qué es lo que hay que hacer esencialmente? Si quiero validarle, mi hipótesis es que la temperatura y la humedad son independientes. ¿Ya? Verifiquemos si esa hipótesis es válida o no. ¿Ya? Donde recuerden que una de las componentes del vector, estoy modelando una de las componentes del experimento continuo modela la temperatura, y la otra, si quieren, el eje X modela la temperatura y el eje Y modela la humedad. Entonces voy a considerar este evento, ¿ya? Que de alguna manera, fíjate que este evento modela el escenario que teníamos en el caso anterior. Voy a considerar un evento donde solamente pongo restricciones en el resultado del primer experimento, que es el resultado que modela la temperatura, ¿ya? Y este experimento solamente pone restricciones en el segundo evento que modela la humedad, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es lo que llamamos un cilindro 1D, porque solamente tengo una restricción en una de las componentes, en este caso la primera componente, y en este caso la segunda componente. Ambos son cilindros 1D. Entonces, están modelando, el hecho que estoy poniendo restricción solamente en uno de los experimentos. Acá en el experimento 1, que es la humedad, y aquí en el experimento 2, que es la temperatura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que uno quisiera ver es que si efectivamente la humedad y la temperatura son independientes, lo que debería ocurrir es que para cualquier evento de esta forma, ¿ya? Cilindros 1D, cuando uno calcula la probabilidad de la intersección, debería ser la multiplicación de las probabilidades, porque eso esencialmente es lo que me dice cuando tengo una familia de eventos independientes, ¿ya? Entonces quiero decir que para cualquier par de eventos de este tipo, si se cumple esta propiedad, que la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades, de alguna manera puede estar considerando este hecho que la temperatura y la humedad efectivamente corresponden a experimentos aleatorios independientes bajo esta hipótesis, bajo la hipótesis de una distribución multimodal de vector de media cero y varianza dada por la matriz de identidad. Muy bien, aquí hay una representación gráfica de ambas figuritas. Fíjense que aquí en azul estoy modelando el evento A1 tilde, que básicamente pone restricción en la primera coordenada, A, B, y no pone restricción en la segunda coordenada. O sea, es básicamente un cilindro infinito en el largo vertical, y tiene restricciones solamente en la componente horizontal. Y respectivamente el evento A tilde 2 es lo que se muestra gráficamente acá, donde pongo restricciones solamente en la segunda coordenada. Entonces básicamente un cilindro infinito dimensional un cilindro infinito dimensional 1D, donde va de menos infinito a más infinito sobre el eje Y, y tengo restricciones va de menos infinito a más infinito sobre el eje X, y tengo esas restricciones sobre el eje Y, ya que se muestran gráficamente acá. Entonces la intersección esencialmente es el cilindro 2D. ¿Ya? Es que simultáneamente pongo restricciones en ambas coordenadas, que es lo que estoy modelando acá gráficamente, con esta grafiquita. Bueno, si uno reemplaza la expresión, sabemos que la probabilidad en este espacio esencialmente es la integral de la función de densidad de probabilidad. Eso porque la forma que construimos, de lo que vimos en la cápsula anterior, es la manera de construir
una probabilidad en un espacio que tiene una función de densidad, dijimos que esencialmente tenemos que integrar el evento sobre la función de densidad conjunta, ¿ya? Pero lo interesante es que vimos al final de la cápsula anterior que efectivamente en este caso la función de densidad conjunta tiene una estructura producto. Se puede escribir como F1 de X1 por F2 de X2, donde F1 y F2 esencialmente es la normal escalar de media 0 y varianza 1. Esta es la forma, es la normal estándar. Eso lo vimos al final de la cápsula 2. Si no lo recuerdan, los invito a revisar el final de la cápsula 2 porque discutimos efectivamente que en este ejemplo específico la distribución conjunta o la densidad conjunta tiene esta propiedad de estructura producto. Y eso es súper conveniente porque producto que tiene esta estructura producto, ahora yo puedo reemplazar esa estructura acá y el conocimiento que tengo de la función de densidad escalar y desacoplar las integrales, porque efectivamente aquí aprovecho también que los conjuntos se escriben como el producto cartesiano, es un cilindro 2D, es el producto cartesiano de AB cruz EF, que es lo que está representado acá. Así que puedo desacoplar ambos términos, ¿ya? ¿Ya? Y esto esencialmente, este término acá, esencialmente corresponde a la probabilidad de A1 tilde, y este evento de acá, esta integración de acá corresponde a la probabilidad de A sub 2 tilde. No lo hice, pero lo invito a demostrarlo. Verifiquen que efectivamente si ustedes hacen la misma integral que está acá, pero sobre el evento A1 tilde y el evento 2 tilde, que son los cilindros 1D, van a obtener que esta integral conjunta, al integrarla sobre los dos componentes, va a tener finalmente esta forma, que es básicamente la integral marginal sobre una componente de F1 de X1, ¿ya? Para el caso de la probabilidad del primer evento, y esto va a corresponder efectivamente a la probabilidad conjunta sobre el segundo evento, producto de alguna manera que el cilindro 2D lo que hace es como marginalizar la integración. Eso también lo discutimos al final en la cápsula anterior cuando hablamos de, a partir de la densidad conjunta, obtener las densidades marginales. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo acá cuando ustedes integran y una de las componentes es todo el espacio muestreo, que en este caso es lo real. Están marginalizando la conjunta para obtener la marginal y entonces recuperan esta identidad. Entonces, esencialmente, esto de acá es la probabilidad del primer evento y esto de acá es la probabilidad del segundo evento y por ende, efectivamente, la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las marginales y formalmente entonces nos mostramos que la humedad y la temperatura son experimentos independientes si es que se modelan con esta función de densidad de probabilidad gaussiana multivariada. Muy bien, entonces con esto mostré dos ejemplos. Entonces, en resumen, un ejemplo que modela la independencia cuando tengo dos experimentos discretos, ¿ya? Y tiene esta propiedad de que la probabilidad sobre los cilindros 2D es esencialmente las probabilidades marginales, ¿ya? Y obtuvimos algo parecido para el caso de este caso conjunto que hemos discutido al final de la cápsula anterior, donde también la probabilidad del cilindro 2D, que está en este caso dado por la intersección de A1 tilde y cruz a sus 2 tilde, se escribe como la multiplicación de las probabilidades de cada uno de ellos que corresponden a la multiplicación de las marginales, porque estoy un poco calculando la densidad sobre una coordenada y la densidad sobre la otra coordenada. Así que, de alguna manera, se dan cuenta que tanto el concepto de independencia se puede dar tanto en un contexto discreto como en un contexto continuo. En el contexto discreto tiene que ver con esta propiedad, que en particular también se puede ver como que la función de probabilidad, la función de probabilidad de masa conjunta se escribe con la multiplicación de las funciones de probabilidad marginal, probabilidad de masa marginal, que son los términos que están acá. Y que también tiene la misma forma en el caso continuo, donde la función de densidad conjunta se escribe como la multiplicación de las funciones de densidades marginales. Entonces esto también es una cosa súper interesante que emerge de los ejemplos que estamos mostrando, que en los dos experimentos que mostramos, en los dos casos que mostramos, tenemos esta propiedad de estructura producto, que ya sea la probabilidad se compone como la multiplicación por la definición de independencia, pero específicamente, en el primer ejemplo, la función de probabilidad de masa conjunta es la multiplicación de la función de probabilidad de masa de cada uno de los experimentos. Y en el segundo ejemplo tenemos la misma propiedad. La función de densidad conjunta tiene esta propiedad producto, que es la multiplicación de las funciones de densidad marginales. Entonces, de alguna manera, la independencia repercute en propiedades fundamentales de cómo uno construye la probabilidad. Y acuérdense que en el caso discreto, el elemento fundamental es la función de probabilidad de masa, porque eso determina la probabilidad del problema. Y en el caso continuo, el elemento fundamental es la función de densidad de probabilidad. Entonces, independencia implica propiedades súper específicas
en la función de probabilidad de masa en el caso discreto y en la función de densidad de probabilidad en el caso continuo. Así que con eso termino. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Chao.